que vamos a conversar serán 10 recomendaciones claves para reducir las fricciones de velocidad. Y hoy nos acompaña el speaker de Andrés González y José Valenzuela. Les recomiendo que mientras estemos en la presentación se pongan en silencio, pero nos pueden ir dejando todas sus dudas en el mismo chat. Además, en el chat les voy a dejar un correo por si prefieren hacer una duda, o sea, mandarnos alguna duda en un correo, no hay ningún problema, y la vamos a ir resolviendo o en el chat al final del bloque o paralelamente. Así que partamos nomás. Ok, bueno, como menciona Constanza, hoy somos Andrés González y José Valenzuela. Vamos a hablar un poquito de 10 recomendaciones claves para reducir las fricciones de velocidad en nuestro sitio web. ¿Y por qué decidimos hacer este tipo de webinar? Porque al final hoy día los usuarios están exigiendo experiencias que sean rápidas y sin fricciones al momento de navegar en un sitio web. Por lo tanto, encontramos que es súper pertinente y súper importante que la búsqueda de una mejor velocidad para nuestro sitio web sea una meta y al final una estrategia continua en el tiempo. Perdón. Primero vamos a ver algunas estadísticas web de por qué al final esto es importante a nivel del usuario, ¿no? Más allá de que es una de las métricas que Google considera para posicionar nuestro sitio web al momento de la búsqueda orgánica. Y es importante, ¿por qué? Porque la satisfacción del usuario disminuye un 16%, por ejemplo, por cada segundo de carga que transcurre al entrar a nuestro sitio. Que un tiempo de carga de 4 segundos nos asegura de que un 25% de los usuarios nos va a abandonar inmediatamente. Por lo tanto, y así algunos otros datos importantes, y que por ejemplo, que el 46% de los usuarios no va a volver a nuestro sitio si es que lo considera excesivamente lento. Por lo tanto, este tipo de datos nos dicen, oye, la velocidad de carga de nuestro sitio es importante. ¿Cómo mejora el SEO la velocidad de la carga de nuestro sitio web? Disminuyendo la tasa de rebote, mejorando la indexación de nuestro sitio, mejora la experiencia del usuario al visitarnos, mejora el porcentaje de conversión sobre todo, porque al final estamos entregando una experiencia satisfactoria para el usuario, ¿no? Por lo tanto, la velocidad entrega relevancia para el usuario en nuestro sitio. Un poco de lo que habla el equipo de búsquedas de Google. Incentivan al final a comenzar a observar la velocidad de nuestro sitio web, no solo para mejorar la calificación en motores de búsqueda, como mencionaba anteriormente, sino que también para mejorar la experiencia en el Internet de todos los usuarios, ¿no? Que todos los usuarios al final tengan experiencias satisfactorias al momento de entrar a un sitio web. Aquí algunos otros datos, por ejemplo, si la página tarda 10 segundos en cargarse, la probabilidad de que alguien abandone nuestro sitio llega hasta un 120% de probabilidades, ¿no? Entonces, y aquí podemos ver de 1 a 3 segundos la probabilidad del rebote incrementa un 32%, de 1 a 5 un 90% y así sucesivamente. Por lo tanto, es importante que nos fijemos la velocidad de nuestro sitio web. Y acá, por ejemplo, podemos ver cuál es el promedio de velocidad dentro de los sitios por categoría, ¿no? Automóviles, y podemos ver que todo está sobre los 7 segundos, cuando se supone que debería ser, lo ideal es que no tarde más de 3 segundos en cargar un sitio web. Y aquí podemos ver también algo que se relaciona. Qué tan pesado es nuestro sitio va a depender también qué tan rápido es. Y aquí podemos ver el peso promedio de un sitio web. Cuando se recomienda que el peso de una página sea de 500 kilobytes, podemos encontrar que las distintas industrias no bajan de 1 megabyte. Por lo tanto, es importante y debería ser una meta para cada uno de nosotros al momento de desarrollar nuestro sitio web o optimizarlos, que baje de ese megabyte, ¿no? que es tan difícil al final. Y aquí empezamos un poquito con las recomendaciones que tenemos. Una de las principales y de las que en las que la mayor cantidad de sitios web sufren es la optimización de imágenes.
estamos utilizando imágenes demasiado pesadas. Y por eso es una de las principales razones de que un sitio sea lento y sea pesado al mismo tiempo. Y como lo mencionábamos, es importante que nuestro sitio sea liviano porque al final es una de las categorías que Google utiliza para calificar nuestro sitio, al momento de entregar los resultados para los usuarios. Y al final, si estamos utilizando imágenes demasiado pesadas, implica de que el tiempo de carga y lo que se va a demorar el servidor en enviar la imagen al usuario va a ser mucho más grande que si utilizáramos una imagen adecuada, una imagen optimizada. Y para esto, por ejemplo, podemos utilizar algunos formatos livianos, como JPG, PNG, GIF, que nos ayudan al final a entregar imágenes de calidad sin necesidad de que pesen 1 mega, 2 megas o 3 megas, que suele pasar en algunos sitios. Y tampoco es como que pase solo a nivel de sitios más pequeños, sino que hay empresas grandes, y hemos visto casos de, por ejemplo, marcas de ropa deportiva, en que el sitio se demora mucho y carga todo el sitio menos las imágenes, porque efectivamente las imágenes son muy pesadas. Entonces acá la recomendación es que las imágenes no pesen, no sobrepasen los 1000 píxeles de dimensiones y los 400 kilobytes de peso. Esto nos va a ayudar porque no tiene sentido que tengamos una imagen así de grande como mostramos en la foto, porque una persona no va a tener un teléfono así de grande para ver la imagen. Entonces no hay necesidad de que tengamos una imagen de 5000 píxeles por 6000 píxeles, perdón, si al final no va a ayudar o no va a mejorar la experiencia del usuario dentro de nuestro sitio. Podemos tener una imagen de máximo 1000 píxeles que esté muy bien optimizada, se vea muy bien y que al final sí aporte al usuario. Acá podemos ver también una segunda recomendación, la priorización en la carga del contenido. O sea, si el contenido de la parte superior es demasiado pesado y hace que la primera carga de nuestro sitio sea demasiado lenta, tenemos que empezar a pensar en cómo optimizar al final, cuál es el contenido y cómo podemos disminuir y minificar la cantidad de recursos, que vamos a presentar en nuestra primera carga. Quizá utilizar un lazy loading, que nos va a permitir al final enfocarnos en que esa primera carga del sitio web para el usuario sea rápida y sea satisfactoria. Entonces, priorizar la carga del contenido. ¿Qué es lo que quiero que cargue primero? ¿El footer o, o la primera pantalla del usuario? Entonces, es súper importante igual que sepamos qué es lo que debemos cargar sí o sí antes para que el usuario no se encuentre con espacios vacíos, ¿no? En el que el contenido no va cargando. O la compresión de archivos. Y esto es súper interesante porque al final consiste en enviar los códigos de nuestro sitio en formato comprimido. Por lo tanto, esto nos permite que utilicen menos espacio y se transfieran en menos cantidad de tiempo a través de la red para que lleguen al navegador de nuestro usuario, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener el mismo sitio en menor peso comprimido y va a permitir al usuario y a los servidores al final que la información llegue de manera más fluida, más rápida y sea mucho más expedito para el usuario. Por lo tanto, lo que hace es escanear los archivos de nuestro sitio web, encontrando algunas cadenas, por ejemplo, de caracteres dobles que se repitan, y sustituye las que vienen más adelante con una referencia a la primera vez que aparece, por ejemplo. Y por lo tanto, esto también no solo hace que el sitio para nuestro usuario sea más rápido, sino que también sea más rápido de leer para Google y que mejore al final nuestra calificación al momento de evaluar el sitio y el desempeño del sitio, como parte de una de las características que toma Google al momento de evaluar los sitios web. Otro elemento que va un poco de la mano igual con todas las anteriores, y tenemos que pensarlo así, nuestras recomendaciones no funcionan y no van a mejorar el rendimiento del sitio por sí solas, sino que como un conjunto y una estrategia sostenida en el tiempo. Y que es minimizar, por ejemplo, esta vez, la cantidad de recursos que utilizamos en nuestro sitio web. Muchas veces los sitios tienen diseños complejos que creemos que van a dar una mejor experiencia al usuario, pero no puede ser, a veces no es necesariamente así, ¿no? Entonces, esto hace que el sitio
tenga excesivas cantidades de solicitudes al servidor, ¿no? Para que pueda llegar la información al usuario. Por lo tanto, si disminuimos la cantidad de recursos, como imágenes, hojas de estilo, script, que utiliza el sitio, vamos a hacer al final que el sitio sea más rápido y se demore mucho menos en cargar. Y como comentábamos hace un momento, podemos utilizar un lazy loading que nos va a permitir, al final, si es que no tenemos más opción que tener una excesiva cantidad de recursos dentro del sitio, nos va a permitir ir priorizando al final qué es lo que cargamos primero a medida que el usuario vaya bajando, perdón, dentro del sitio. ¿Andrés? Sí. Entonces, avísenme ustedes si se ve. Se ve la presentación, ¿cierto? Ahora sí. Ya, genial. Entonces, como decía José, hay puntos muy importantes como el tema de las imágenes, por ejemplo, los archivos que nosotros podamos tener que incluso ya no utilicemos, como que alguna vez se hizo una landing, por ejemplo, la cual tenía efectos y archivos CSS para poder poner sombras, por ejemplo, detrás de un botón. Entonces esa landing se bajó, pero esos archivos nunca se eliminaron. Todo eso va sumando y sumando peso. Y al final, lo más importante en este caso es ser relevante para el usuario. Si nosotros somos relevantes, Google nos va a mostrar. Si tenemos, por ejemplo, la misma o el contenido muy similar, Google va a privilegiar, obviamente, al sitio más liviano o al sitio que carga más rápido. ¿Por qué? Porque es más relevante para el usuario. Y el punto del servidor y hosting es también otro de los más importantes debido a que yo puedo tener mi sitio optimizado con imágenes, puedo tener optimizado con contenido, por ejemplo, pero no va a servir de nada si el servidor que yo estoy utilizando es lento. Esto es uno de los puntos donde hay que invertir. En el mercado actualmente, son los 3 mejores servidores para yo poner mi sitio web. Una explicación simple de un servidor es que para que una página web se vea, tiene que tener un servidor. En el servidor yo subo los archivos, por ejemplo, y subo todo el contenido de la página web. Entonces, si el servidor es lento, mi página va a ser lenta. Si yo quiero que mi página sea rápida en el futuro, estos son los 3 servidores a considerar. ¿Por qué? Porque son los mejores que existen actualmente en el mercado. SiteGround, Flywheel y Kinsta. De la mano con los servidores van los CDN. Un buen servidor contiene CDN. ¿Qué es un CDN? Por ejemplo, yo contrato un servidor que se encuentra actualmente en Washington, Estados Unidos. Entonces, cuando un usuario entra a mi web, la navegación del usuario viaja hasta Washington, realiza la solicitud que el usuario está pidiendo, ya sea una página, una foto, etcétera, y vuelve hacia el computador del usuario. Un modo muy simple. Un CDN lo que hace es guardar el sitio web que el usuario va a pedir en algunos servidores locales que pueden estar en Chile, pueden estar en Latinoamérica. Por ende, se demora mucho menos la información en llegar al usuario. El usuario que antes la pedía a Washington, ahora la va a pedir a Brasil, por ejemplo, y eso son fracciones de segundo. Esto es todo muy rápido, pero a la larga va a significar una ayuda para el usuario, ya que se va a demorar mucho menos. Así es como funciona, como les digo. En la figura A se pide directamente, en cambio con un CDN se le pide la información al CDN que ya guardó previamente la información del servidor. Es necesario también en mi sitio web configurar la memoria caché. ¿Qué significa la memoria caché? Por ejemplo, yo entro a un sitio web y mi computador, mi navegador, guarda automáticamente archivos, ya sea fotos, ya sea elementos de la página, como colores, textos, por ejemplo. ¿Para qué? Para que si yo vuelvo a entrar, ya va a estar previamente cargado en el navegador y no va a ser necesario volver a pedir todo nuevamente al servidor. Entonces, yo como administrador del sitio web, puedo indicar cuánto van a demorar estos archivos en eliminarse de los computadores de los usuarios. Existen múltiples fechas y va a depender del archivo, pero una recomendación que entrega el mismo Google es que sea mínimo
de una semana hasta un año en aquellos archivos que se cambien con poca frecuencia. Por ejemplo, alguna página estática que nosotros le damos un estilo, le decimos que el caché va a ser de un año. Esto puede significar que si yo en un futuro hago un cambio, por ejemplo, cambio el color de un botón que se encuentra en dicha página, los usuarios no la van a ver de manera automática. ¿Por qué? Porque el caché le está indicando que era de otro color. Entonces yo tengo como página que limpiar el caché sin necesidad de esperar que los usuarios lo hagan, para que vuelva a hacer la solicitud nueva de la página que está pidiendo. El almacenamiento externo es un punto muy relevante porque, como decía José, el peso de las imágenes es uno de los principales factores que se encuentran actualmente a la hora de tener un sitio lento, que se ocupan imágenes muy grandes o, en su defecto, se ocupan videos en mi página web. Yo puedo, obviamente, ocupar videos, pero la recomendación, si voy a ocupar un video en mi página, no es ocupar un video en 4K, Ultra, Mega, Full HD, que ni siquiera el ojo humano está habilitado para verlo. Quizás con 720 píxeles o 1080 píxeles estoy perfecto para lo que quiero lograr. Y otro punto muy importante es si existe la posibilidad de subirlo a algún servidor externo, ya sea YouTube, Dailymotion, Vimeo, se haga. ¿Por qué? Porque un video ocupa obviamente peso en mi página web y eso va a hacer que se demore la carga. Lo que le indicaba con los tamaños es que no es necesario un video en 4K cuando la mayoría de los dispositivos con los que se entra una página web o no reproducen 4K de principio, o el tamaño no es necesario para este caso. Como tenemos los smartphones, tablets o PC, en cualquiera de los tres puede ser perfectamente un video de hasta 1080 píxeles. ¿Y por qué le indico esto? Porque en esta información desde mayo, perdón, mayo 2019 a mayo 2020, el cual indica que una pantalla de 360 por 640, es decir, un celular, fue la pantalla más utilizada en ese periodo de tiempo. O sea, un celular de esas dimensiones fue el dispositivo con el que más se visitaron las páginas a nivel mundial. Al momento de pensar en un almacenamiento, existen múltiples páginas para videos, como le indicaba, como YouTube, Dailymotion, pero también hay imágenes. Y si por X motivo tenemos que subir las imágenes, que es lo común que se hace, subir la imagen a la página web, nosotros recomendamos siempre utilizar una herramienta que se llama TinyPNG. ¿Qué hace TinyPNG? Toma la foto que pesa, por ejemplo, 1 mega, le reduce el tamaño y te la entrega para descargar. Y se sube esa foto. Entonces, aquí hicimos un ejemplo con una foto que son unos limones que pesaba casi 3 megas, la redujo un 77%, llegando a 655 kilobytes. Visualmente, no sé si alguien me puede decir cuál es la foto que se redujo el tamaño. Que se redujo el tamaño, claro. Porque se pierde la calidad, obviamente, para reducir el tamaño, se eliminan ciertos aspectos de la fotografía, pero visualmente no hay diferencia. Esta foto, la primera es la que pesaba casi 3 megas y esta es la que está optimizada. Visualmente son iguales. Entonces, a no ser que yo tenga una página que hable de fotografía Full HD, no sé en qué otro motivo una fotografía en Full HD de más de 1000 píxeles me va a servir. Bueno, lo que le indicaba del almacenamiento externo. Y para poder ayudar a esto, por ejemplo, ¿qué hacemos si mi página web ya está arriba, ya no tengo una página nueva? Siempre es posible optimizarla. Existen en el mercado bastantes herramientas y como la mayoría de los sitios funcionan con WordPress, que WordPress es el sistema de gestión de contenido más utilizado, existe este plugin, por ejemplo, que se llama WP Rocket. ¿Qué hace WP Rocket? WP Rocket ayuda al sitio web a ser más rápido. En palabras muy simples. ¿Por qué? Porque ayuda a configurar el caché del contenido del sitio web, ayuda a configurar las imágenes que ya están en el sitio mediante otro plugin o otro programa que se llama WP Smush, que lo vamos a ver después. Y además comprime los archivos, que era lo que indicaba José. Hay archivos, por ejemplo, HTML, que pueden tener mucho espacio en blanco.
Lo que hace WP Rocket es tomar ese archivo y prácticamente, ¡pum!, reducirlo. Entonces, eso hace que Google se demore mucho menos en leerlo y que la petición al servidor sea menor. Algunos plugins que existen en el mercado, que la mayoría funcionan junto con WP Rockets, que consideramos que es el mejor actualmente para poder reducir la velocidad del sitio, son otros como WP Optimize, que lo que hace es limpia todos los componentes que puedan haber que estén causando que mi sitio sea lento. En algunos de ellos, por ejemplo, este plugin realiza limpiezas semanales, te permite elegir qué archivos borrar, realiza optimizaciones sin necesidad de tener ajustes manuales, ya sea todo automático. Si yo subo una foto, existen programas como WP Optimize o WP Smoosh que toman la fotografía y antes de subirla al servidor para que ocupe un espacio grande, la optimizan, le bajan el peso, le bajan el tamaño si es necesario y la suben. Y eso, al final, como les decíamos, ayuda en la velocidad de la página, que cargue más rápido, y por ende ayuda en la relevancia para el usuario. ¿Cuál es la idea de una página rápida? Que va a ser prioritaria a la hora de que Google la muestre. Nosotros utilizamos la herramienta gratuita de Google que se llama PageSpeed Insights para ver los problemas que puede tener un sitio web cuando se muestra la velocidad. Esta es la velocidad que entrega Google para los sitios web. En este caso tomamos un ejemplo de wahars.cl, que es una página web de un trabajador de mentalidad web, y no, hasta el día de hoy, no hemos conocido ninguna página que tenga 100 de 100. Eso es prácticamente imposible. Siempre va a haber algo que haga que la página se demore un poco en cargar. En este caso, la página de Wahars es la página que más rápida, que posee el menor tiempo de carga y la mayor ponderación para Google. En este caso, 95 de 100. Esta nota se divide en varios factores, pero uno de los primeros y más importantes es el primer renderizado de contenido, que es 0,7 segundos. Esto quiere decir que la página se demora 0,7 segundos en empezar a mostrar el primer contenido para el usuario. Algunos de los aspectos que cumple este sitio web, por ejemplo, que minifica los archivos CSS, es decir, les corta el tamaño. Lo mismo con los archivos JavaScript, elimina los archivos CSS que no se están utilizando, que es lo que le indicaba de alguna vez que utilizamos un color en un botón, por ejemplo. Y todos los aspectos que pueden estar sumando. Todo lo anterior, lo que hablamos con José, no va a servir de nada si yo no realizo, incluso manualmente, una limpieza periódica a mi sitio web, asegurándome que una página web que estuvo activa durante un tiempo no sea oculta simplemente en borrador, porque esa página tiene contenido, tiene fotografías, las cuales pueden estar causando que el global de mi sitio se ponga lento. Entonces, constantemente la idea es ir revisando tanto imágenes que ya no se están utilizando, archivos, ya sea CSS, JavaScript, etc., y como contenidos. Y esto, la idea es preparar esto para el futuro, porque esto es lo que se viene técnicamente en un par de años. Muchas páginas ya lo están utilizando, que es el formato AMP. El formato AMP lo que ofrece es una versión muy resumida o muy liviana de una página web. Yo puedo tener una página web que se vea visualmente como el primer ejemplo en la forma regular y tengo mi formato AMP. ¿Qué hace AMP? Me entrega prácticamente el contenido. Y hablando en términos como simples, el contenido o las letras prácticamente no pesan nada. Entonces, es lo más rápido que se puede mostrar y es la que la versión AMP prioriza. Esto se puede realizar actualmente en todos los sitios web. Si yo tengo mi versión normal, puedo tener mi versión AMP y va a ser la que Google va a privilegiar a la hora de mostrar un contenido. ¿Por qué? Porque es rápida. Y eso sería la presentación. Les doy las gracias y si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Excelente, excelente presentación. Gracias a todos. Gracias a ustedes.